y a las 3. Hermanos, vamos a llevar hoy día la clase número 3, el mandato de la membresía, el mandamiento de Dios hacia la membresía. El versículo de la semana pasada que leímos era Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Vamos a orar, hermanos, brevemente para que Dios bendiga este tiempo. Ya oramos. Querido Señor, te agradezco por mis hermanos que en esta oportunidad han podido dar su tiempo. Agradezco también por aquellos que quizás quisieron, pero algunas labores los han comprometido. Pero también, Señor, agradezco por el corazón de muchos que pueden durante la semana ponerse al día de la sesión que no pudieron estar. Bendícenos, Señor, y gracias por poder compartir este medio para edificar nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, leo nuestro material. El mandato de la membresía. ¿Será un mandamiento que yo sea miembro de mi iglesia? ¿Y por qué no se puede ser opcional? Puedo decidir si quiero o no, cuando quiero participo, cuando quiero no. Cuando hablamos de la iglesia, hermanitos, en la Biblia usa varias figuras que compara a la iglesia. Vamos a trabajar en esto. En la Biblia hay varias figuras que compara a la iglesia. A ver, cada uno puede dar una figura que compara a la iglesia. A ver, ¿alguien por ahí? La Biblia muestra a la iglesia comparada con algunas figuras. La novia, una novia. Muy bien, hermana. Muy bien, una novia, ¿no? La Biblia dice, perdón, la Biblia dice que la iglesia es una novia, ¿no? La iglesia es una novia, es como una novia, perdón. Hebreos dice que Cristo Jesús dio su vida por la iglesia y que que Cristo Jesús quiere que su iglesia sea santa, pura, sin mancha, ¿no? Sin mancha, como una novia. Entonces es una figura, ¿no? La iglesia a una novia. Otra figura, otra persona ahora. Vamos, hermanitos. ¿No hay? El cuerpo de Cristo. 1 Corintios habla del cuerpo, ¿no? Dice la Biblia que la iglesia, los creyentes, somos un cuerpo, ¿listo? Y dice, el cuerpo tiene varios miembros. Como tiene varios miembros, pero todos los miembros del cuerpo son uno solo. Corintios dice, algunos, hermano Raulito, te ha prendido tu audio, hermano. Hermanito, buenas noches, hermanito, ¿Cómo buenas está? noches. Buenas noches, hermano, bienvenido. Cuando habla la iglesia del cuerpo, dice, tiene varios miembros. Algunos miembros son más notorios. Algunos miembros son, entre comillas, más débiles, pero dice, todos son importantes, dice, ¿no? A veces los débiles son inclusive, dice, más vitales que los demás, pero habla de un cuerpo que es conformado por varios miembros. ¿Alguno tiene otra figura en la Biblia que relaciona a la iglesia? Hermano Raulito, puedes mutear tu volumen, hermano, por favor. Bien. A ver, otra figura, hermanos, vamos. ¿Quién más? A ver, ¿a quién voy a preguntar de los que están ahí presentes? Ana Cintia, otra figura. Ana Marianita, otra figura. Ana Lulu. Hermana Milagros Cruz. Hermana Elcita, hermano Elmercito. Otra figura en la iglesia, en la Biblia de la iglesia. Vimos la novia, un cuerpo. ¿No hay más?
Bueno, vamos a ir aprendiendo algunas. Algunas de estas figuras que el Señor usa con relación a la iglesia. Cuando abres la Biblia y lees lo ¿Es la que Dios esposa? dice acerca de una esposa, sí, hermana, la anterior era una novia, ¿no? Sí. Y lees lo que Dios dice acerca de la iglesia, encuentras que estás observando una gran cantidad de metáforas. Una metáfora. Pastor, se ha puesto en silencio. Sí. Una metáfora es una figura retórica que compara dos cosas, dice. Una metáfora es una figura que compara dos cosas que no están relacionadas, pero traslada las cualidades una de la otra. Como ahora hablamos, la iglesia y el cuerpo. ¿Qué relación hay? No parece que haya tanta relación, pero sí traslada algunos principios espirituales. Bien, sigo leyendo. Leemos que la iglesia es como un cuerpo. Es una figura, ¿no? La iglesia es como un cuerpo. También la Biblia habla de un rebaño de ovejas. Has leído en Hechos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla a los líderes de las iglesias y les dice, guarden por el rebaño. El cuerpo está conformado por distintos, ¿qué, hermanos? Distintos miembros. Miembros. Miembros, muy bien. ¿Y el rebaño de qué está conformado? Ovejas. Distintas ovejas, ¿no? Luego otra figura ahí, dice los pámpanos de la vid. Juan 15, ¿recuerdas? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Son las plantas que brotan, las nuevas plantitas, pero yo soy la vid verdadera. Y dice ahí, ¿no? Separados de mí, no podéis llevar fruto. También habla de la esposa, como bien han dicho, ¿no? También habla de la iglesia como un templo. También habla de la iglesia, el edificio de Dios. También habla de la iglesia como un pueblo. También habla de la iglesia que somos una nación santa. También. También habla de la iglesia que somos un real sacerdocio. También habla de la iglesia que somos la sal de la tierra. Estas metáforas, es una metáfora entonces, es una figura retórica que compara dos cosas que no están relacionadas, pero trasladan las cualidades una de la otra. Dice entonces, estas metáforas son importantes para entender la membresía de la iglesia. Cada una de ellas posee una característica que describe algo cerca de nuestra unión con la iglesia. Si alguna pregunta tienen, sin temor, hermanos, pueden interrumpir, ¿ya? Necesitamos todas estas imágenes para poder describir a la iglesia y a sus miembros. ¿Cuáles son esas imágenes? El cuerpo, el rebaño, los pámpanos y la vid, la esposa, el templo, el edificio, el pueblo, una nación santa, un real sacerdocio. Necesitamos todas estas imágenes para poder describir a la iglesia y sus miembros. Si cada una de estas imágenes posee una característica, entonces las necesitamos de todas de ellas. Todas y cada una de estas metáforas se ponen en práctica localmente. Sí, definitivamente en nuestra iglesia local. Cada metáfora bíblica de la iglesia se encarna y se aplica en el cuerpo de la iglesia local. Cada metáfora nos enseña algo diferente acerca de qué se parece una iglesia y sus miembros. Si hablamos de la iglesia como una familia, a ver, ¿qué características tendría una familia, hermanitos? Vamos a relacionar la iglesia como una familia. Entonces, si esta es una metáfora, son dos cosas que no tienen aparentemente nada de parecido, pero hay cualidades que sí se van a identificar. Por ejemplo, ¿qué características debe haber en una familia, hermanos?
Unidad. Debe haber unidad. Sí, ¿no? En una familia debe haber unidad, ¿verdad? El esposo, la esposa, los muchachos. La familia debe representar pues, unidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podrá haber? El padre espiritual, los hermanos, algo así. Ya, Disciplina. ahorita, ¿Qué ya, estamos ahorita viendo? solamente características de una familia secular. Ah, ¿Cuál es la distinción de una familia secular, qué sé yo, a cualquier institución? Por ejemplo, en mi familia, yo puedo ser abierto, o sea, en mi familia me conocen como soy, me conocen cómo me siento, cómo me paro. En mi familia hay un poco de intimidad, hay cosas que hago yo con mi familia. Reímos, bromeamos. Eso debe haber en una familia. Hay unidad también como compartía. También hay disciplina, ¿no? También hay consejo, también debe haber amor. Entonces, todas estas características de una familia debieran de haber en una iglesia. Hay muchas cosas que llevamos nosotros como familia en nuestros hogares, confianza, privacidad y cosas así, que también debiera haber en una iglesia, donde debe haber confianza, debe haber unidad, debe haber ese afecto como hermanos, como hermanos de sangre, debe haber en la familia. Si hablamos de la iglesia como una familia, estamos hablando acerca de la intimidad de su relación entre ellos, ¿no? La confianza que hay entre ellos. Porque definitivamente 2, 3 personas de una misma familia tienen una mayor intimidad, una mayor confianza que con la gente de afuera de su hogar. Si hablamos de un cuerpo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué características tiene un cuerpo? la unión, También la unión, pero ¿de qué se conforma un cuerpo? Miembros. De de los distintos miembros. miembros, ¿no? Un cuerpo, por ejemplo, está conformado por oídos, nariz, cabeza, brazos, pies, distintos miembros, muchos miembros, ¿no? Pero todos estos miembros son parte de un solo cuerpo. Así, cada creyente, por eso, hermanos, la membresía no es obligatoria, por así llamarle, no es que están obligados. La membresía es parte, no es que yo soy salvo, pero yo no quiero pertenecer. No se trata de pertenecer o no, se trata de que una vez que decidimos seguir a Cristo, somos parte, porque cuando tú aceptaste a Cristo como tu único Señor y Salvador, pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿no? Muchos miembros. Por eso no es saludable que un creyente se aleje de la iglesia local. No es saludable que un creyente se distancie y no quiera relacionarse con los miembros de su iglesia. Ya estaríamos haciendo esta figura. Si usted es el oído y dice, no, no me gusta juntarme, yo solito o solita, privado, privada, relación con Dios y nada más, es como este oído se separa del cuerpo y dice, no necesito del cuerpo. Yo puedo vivir solo, sola. Yo me oro a mi Dios, leo mi Biblia. Es literalmente lo que estaría haciendo. Si yo soy, por ejemplo, una mano, y digo, no, yo sí soy salvo, creo en Dios, pero voy a hacer mis cosas aparte. Se está desintegrando el cuerpo, ¿se da cuenta? Entonces, ahí nos damos cuenta que en las figuras que el Señor ha puesto acerca de la iglesia, es un mandato el poder estar juntos. Es un mandato el poder amarnos, el poder ser como una familia. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar duro en este 2025, porque tenemos que amarnos más de lo que nos amamos. Tenemos que llegar al punto de que cada uno de nosotros podamos expresar
te amo hermano, te amo hermana, tener la confianza suficiente que este equipo de personas, y aún los que no pudieron llegar, seamos una familia, y que todos sientan y digan, es mi familia. Lucero es mi familia. La hermana Elsa es mi familia. Tenemos que llegar a un punto tal en el que sintamos a la iglesia no como algo distante, no como algo lejos, no como algo, muy sublime. No. Ya desde el momento de que usted decidió seguir a Cristo, usted es parte de la iglesia. Entonces, usted tiene que ser un miembro del cuerpo. ¿Qué será usted? ¿El dedo pequeñito? ¿El dedo gordito? ¿Un pie? ¿Un brazo? Sea cual sea el miembro, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y es necesario que estemos todos juntos. Entonces, si llamamos a la iglesia un cuerpo, estamos diciendo de que sus miembros son mutuamente dependientes. Eso es clave. Cada miembro de mi cuerpo depende el uno del otro. Si mi barriguita quiere comer, necesita el medio de la boquita, y para que la boquita mastique necesita de mi mano. Todos somos un complemento. La mano lleva los alimentos a la boca los tritura y entonces satisface mi hambre. Somos dependientes los unos de los otros, pero usted se ha fijado que muchos creyentes o muchos de nosotros no nos consideramos así. Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de los demás, yo solo, yo sola. Y creo que podemos hacer, pero ahora está entendiendo usted la figura. ¿Qué somos? Somos un cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es una razón fundamental para que usted deba entender que debemos estar juntos. Debemos seguir los mismos objetivos, las mismas metas. Estoy hablando de las metas espirituales. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, estamos diciendo que somos miembros, sus miembros son mutuamente dependientes, pero tienen diferentes funciones, definitivamente. Si nos referimos a la iglesia, como el templo del Espíritu Santo, porque Corintios 6 también habla, ¿no? Estamos afirmando que Dios mora en nosotros. En el lenguaje de la vid y los pámpanos, ¿no? Dice, comunica la dependencia de la iglesia de Jesús y su palabra, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando vemos la figura de la iglesia como los pámpanos, Jesús es la vid. Dice, la iglesia depende de la vid. Tiene que estar unida. Recibir la savia de la vid principal para que estos pámpanos que conforman la iglesia puedan crecer y llevar frutos. ¿Puede notar usted por qué son tan importantes las metáforas en la Biblia? Una metáfora es una figura retórica, una figura que replica una enseñanza, ¿no? Una figura retórica que compara dos cosas que no están tan relacionadas, pero traslada cualidades unas a otras. Las personas que no son miembros de una iglesia deberían ser tratadas como no creyentes. Solamente el no creyente no es miembro de una iglesia. Si usted dice ser creyente, usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la hermana Marianita compartía, creo que la semana pasada, ¿no? Me parece, cuáles son los requisitos. El hecho de que uno crea en Jesús como su único Señor y Salvador, ya es parte de la iglesia. Ya cuando se bautiza, forma parte de la iglesia local. Pero en sí, cada persona que ha entregado su vida a Cristo es parte de la iglesia. Y cada creyente que rinde su vida a Cristo debe entender, debe comprender bien que no solo fue salvo, sino ha pasado a una nueva familia. Corintios decía, ¿no? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia es
muy importante, hermanos. De hecho, creemos que toda iglesia local debe tener un sistema de membresía y que todo cristiano debería comprometerse con la membresía cuando la oportunidad esté al alcance. El mandato para el compromiso. La Biblia claramente ordena a todo creyente a estar profundamente involucrado en las vidas de los otros creyentes. Para nosotros nos es suficiente decir que somos meramente parte de la Iglesia universal o visible. De hecho, el Nuevo Testamento no contiene ni siquiera una insinuación de que alguien fuera verdaderamente salvo y no fuera miembro de una iglesia local. Solo para repasar, Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Lo que el Señor quiere es que nos preocupemos unos a otros. Por eso, no te aísles, júntate a tu iglesia, ama a tu iglesia, acércate a tus hermanos. El contexto principal en el que Dios quiere que tenga lugar este compromiso es el cuerpo local de creyentes. Por ello, el compromiso que se está demandando es también un compromiso con la iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar a lo que dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a alcanzar hasta lo último de la tierra? ¿La hermana Sarita sola con su esposo alcanzarán hasta lo último de la tierra? Quizá hagan su esfuerzo, pero va a ser muy duro. Quizá la hermana Milagros Cruz diga, yo voy a evangelizar hasta lo último de la tierra. Quizá haga su buen esfuerzo, pero quizá demore mucho. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo como equipo, ya podemos alcanzar un poco más allá. Ya podemos ir un poco más allá. Ya como equipo, como cuerpo, como conjunto, tiene la visión de Cristo. La visión de Cristo es ir hasta lo último de la tierra. Por eso usted dice, esta iglesia tiene una visión misionera. Esta iglesia quiere hacer lo que dice la Biblia, alcanzar hasta lo último de la tierra. Y si es así, entonces, ¿qué hace usted? Quiero ser parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene esa visión. Cumple lo que dice el Señor. Y por todo el mundo, ¿no? A toda criatura, hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el anhelo del Señor. Entonces, yo voy viendo, mi iglesia tiene esa visión. Luego Mateo 28, ir y hacer discípulos. Mi iglesia tiene esa misión, hacer discípulos. Entonces, en mi iglesia, donde yo estoy, en mi iglesia local, tiene esa visión clara, esa misión clara. Entonces, yo quiero ser parte, porque yo como hijo de Dios, yo como hija de Dios, quiero alcanzar el plan divino, pues hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, como mi iglesia tiene esa visión clara y hace esa misión, yo quiero ser parte, porque quiero contribuir a la gran comisión. No es una iglesia que busca enriquecerse, no es una iglesia que busca ser famosa. Es una iglesia que sabe cuáles son los planes de Dios para con su propia iglesia. Entonces uno dice, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esos planes. De las 110 veces que esa palabra es traducida como iglesia, en la Biblia 110 veces, solo 17 son referencias claras de una iglesia universal. Ya te expliqué que cuando venga el Señor, hasta las nubes, dice la Biblia, no solo será arrebatada la iglesia bíblica bautista La Gracia, otras iglesias en distintos lugares de Arequipa y fuera también de Arequipa también serán arrebatados. Se han puesto realmente su fe en Jesús. Y en el cielo no va a ser, hermanos de la gracia, hagan una fila por aquí, hermanos de la victoria, por aquí, hermanos de Montebrón, por aquí. Allá no va a haber así. Allá, todos quienes han puesto su fe en Jesús somos parte de la iglesia, todos estaremos allí. Entonces, dice este material,
hay 110 veces que se hace relación a la palabra iglesia, pero de esos 110 veces, solo 17 hace una referencia a una iglesia universal, mientras que los 90 o algo más restantes hablan de una iglesia local. Gente que ama a su iglesia, gente que sirve en su iglesia, gente que contribuye en su iglesia, gente que desenvuelve sus dones espirituales en su iglesia. Si la iglesia es el cuerpo por el que Cristo murió y la forma presente de su reino y de su pueblo, entonces toda persona que afirma pertenecer a Cristo debería pertenecer a una iglesia local. Toda persona que dice, yo me he entregado a Cristo de verdad, al entregarse a Cristo debe entender que Cristo dio su vida por la iglesia. Para Cristo la iglesia es muy importante. Por eso dio su vida por ella. Pero muchos creyentes no le damos la importancia a la iglesia, ¿se fijó? No es tan importante. Pero Cristo mostró que era para él muy importante. Tanto así que entregó su vida por ella. Entonces, si Cristo dio su vida por la iglesia, ¿por qué yo no voy a ser parte de esa iglesia? Porque yo no voy a honrar a esa institución por la cual el Señor dio su vida. Carlos Spurgeon dijo alguna vez, dijo una frase ahí de alguno que le rodeaba, dice, yo me he entregado al Señor, pero no tengo la intención de entregarme a ninguna iglesia. ¿Cuántos creyentes hay así, no? Yo sí creo en Dios, ¿no? Sí. No, sí, yo me he bautizado, no, sí, yo he aceptado a Cristo, no, sí, Dios es todo para mí, pero con la iglesia no, y nomás no tengo tiempo. No, con la iglesia es mucho compromiso. Hay muchos creyentes así. Ahora bien, ¿por qué no? Porque yo puedo ser un cristiano sin la iglesia, dice la respuesta. ¿Estás completamente seguro de eso? ¿Puedes ser tan buen cristiano desobedeciendo a los mandatos de tu Señor como siendo obediente? Muchos creyentes pueden razonar, ¿no? Y decir, pues, no necesito una iglesia. Solo yo y Dios. Dios está en todo lugar. Pero recuerda, para Cristo fue importante, para nosotros lo debe ser. Lo ideal sería que cada iglesia tuviese una lista de miembros, que contuvieran los nombres de cada creyente, que adora allí con regularidad, y que cada creyente que adora allí debiera de estar dispuesto y deseoso a ser identificado con su iglesia. Un buen testimonio interno y externo. Entonces, hermanos, es un mandato la membresía, definitivamente, por las metáforas que deja el Señor en su Biblia acerca de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es la esposa, la iglesia es un rebaño, está comparando, ¿no? Es como un rebaño. La iglesia es como los pámpanos, las plantitas nuevas que están al lado de la vid principal. La iglesia es una familia. Entonces, la iglesia no debe ser, pues, hermano, solamente voy, estoy en el culto, digo amén y luego me voy. No, eso no es la idea de la iglesia. La iglesia es amarnos unos a otros, considerarnos unos a otros. Que cada uno de nosotros, inclusive los creyentes nuevos, sientan en la iglesia que alguien me ama ahí, que alguien me puede escuchar, que alguien me puede dar un abrazo, que alguien me puede comprender, que alguien me puede dar un consejo. Eso tiene que haber en nuestra iglesia. Y a algunos que andamos un poquito más espiritualmente crecidos, tenemos que aprender a también ayudar a otros. Eso es lo que es el discipulado, ¿no? Lo que estamos viendo con los líderes los martes. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Muy bien. Seguimos. Vamos con la última parte. Un buen testimonio interno y externo. La membresía es esencial para una administración ordenada de la iglesia.
Sí, porque por medio de membresía podemos saber quiénes son los miembros, qué funciones tienen los miembros. Dios ha otorgado a la iglesia su multiforme gracia, la verdad de su palabra y las almas de su pueblo redimido. La iglesia debe ser una administradora fiel de estos tesoros. Para hacerlo, debe poner mucho cuidado en el desarrollo y el mantenimiento de su estructura y organización. El Señor, hermanos, ¿recuerdas que en el Antiguo Testamento no había iglesia? ¿Con quién trataba a Dios? A ver, ¿quién me dice? Se fueron mis alumnos. No hay nadie. Estaba hablando solito. En el Antiguo Testamento no había iglesia. ¿Con quién trataba Dios? Con los profetas. Ah, muy bien, hermana. Claro, a ellos daba el mensaje. Sí. Pero un poquito más allá, hermanita. Está bien, porque el Señor daba el mensaje a los profetas. Pero algo más allá, hermana. Tenía una relación especial con el pueblo Con de el pueblo de Israel. Israel. Con el pueblo de Israel. Dios vio al pueblo de Israel una nación especial. Tú debes recordar, hermanos, cómo le mandó maná del cielo, ¿no? Cuando renegaron que no tenían carne y el Señor les mandó, pues carne, ¿no? Wow. Como ese pueblo de Israel en Egipto, las plagas no llegaban donde estaban ellos, ¿recuerdas? En el desierto por 40 años y sus ropas y sus chanclas no se envejecían. Es un pueblo especial. Pero luego, lamentablemente, el pueblo de Israel desobedeció, ¿no? Fue rebelde. Y entonces el Señor decidió trabajar con la iglesia. ¿Te das cuenta? El tremendo valor de la iglesia. Al pueblo de Israel, según Romanos 2, dice que le ha entregado el Señor dos cosas. La Biblia y la circuncisión que el pueblo de Israel practicaba. Pues como hubo rebeldía en el pueblo de Israel, desobediencia, el Señor decidió, voy a usar a la iglesia. Y por medio de la iglesia, el evangelio está llegando a muchos lugares, ¿te das cuenta? Después de la muerte de Cristo, la iglesia tomó protagonismo. Por medio de la iglesia se predica el evangelio a más personas, a más naciones. El evangelio ha llegado a nosotros, hermanos. Mira, hasta acá donde estamos ha llegado el evangelio, a nuestra puerta. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. La iglesia no es simplemente una colección vaga de creyentes. Ay, tenemos 100, 200, no. Sino una estructura íntimamente tejida como un cuerpo humano. Y eso sí, hermanos, tenemos que tener esa conciencia de que la iglesia debe ser una estructura, un equipo, un cuerpo. No es solamente un montón de creyentes. La membresía clarifica la diferencia entre la iglesia y el mundo, definitivamente. La membresía hace que la iglesia local refleje mejor a una iglesia invisible. En nuestra comunidad, en nuestro barrio, en Las Flores, la gente debe notar que existe una iglesia y esa iglesia es distinta. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa iglesia es el reflejo de Cristo. Alguna vez pensé hacer una predicación, creo que es Josué, cuando el pueblo de Israel es destruido por Jaí. Recuerda, ellos se confiaron, ¿no? Fueron con poco número y los de Jaí los persiguieron. La oración de Josué fue esta: Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre? Tu nombre será humillado entre los pueblos de Canaán. No hagas que tu nombre sea humillado por nuestra derrota.
Yo lo relacionaba. En nuestra actualidad, nuestra iglesia es quien va a dar testimonio de la existencia de un verdadero Dios. Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro andar, nuestra conducta. Entonces, la iglesia donde estamos, hermanos, debe ser una luz a nuestro pueblo. Ya, yendo más allá, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y tenemos que ser luz, hermano, donde vayamos. Con nuestros vecinos tenemos que ser luz. Con nuestra familia tenemos que ser luz. Tenemos que hacer notar lo que es Cristo en nuestras vidas. Muy importante es entender bien que es ser parte de la iglesia, es ser parte de Cristo, es que me identifiquen con Cristo. La iglesia local debe parecerse tanto como fuera posible al cuerpo espiritual de Cristo, el cual disfruta de una unidad perfecta, una sumisión incondicional y una estabilidad absoluta. Vamos a leer, por favor, Efesios 4:16. Efesios 4:16. Voluntario o voluntaria que no se haya dormido todavía, puede leernos, por favor. Efesios capítulo 4:16. Entonces, en la Biblia hay varias metáforas, figuras que no se relacionan, pero que sí se extrae cualidades. Efesios 4:16. Algunas figuras son, recuerda, un rebaño, una familia, un cuerpo. Efesios capítulo 4, verso 16. ¿Quién lo puede leer? Yo, pastor, A ver, sí, hermanita, vamos. dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, hermana, gracias. Mire lo que dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia, ¿no? Bien concertado, esa palabra concertado, hacer que dos o más cosas armonicen y actúen en forma conjunta. Es como un engranaje, ¿no? Calzan justo bien y empiezan a trabajar. Es eso. Se dice que bien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Por eso, la labor de la iglesia no es solo del pastor, no es solo de los líderes. La palabra dice cada miembro, según la actividad de cada miembro, recibirá su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la labor de cada miembro, hermanos. Algunos, como les dije hace un momento, algunos somos pues el pie derecho. Algunos somos uno de los deditos de la mano. Pero todos somos parte del cuerpo. Cuando tenemos una tristeza, todo el cuerpo se entristece. Cuando tenemos una alegría, todo el cuerpo se alegra, se emociona. Entonces, un cuerpo bien unido, bien concertado entre sí, según la actividad de cada miembro, va a recibir la bendición del Señor para crecimiento. La iglesia, entonces, los cristianos que rechazan la membresía de la iglesia son como un hombre y una mujer que meramente se declaran a sí mismos casados y se ponen a vivir juntos sin someterse jamás a una ceremonia legal de matrimonio. Tomando la misma analogía de matrimonio, necesitamos honrar a Cristo siendo nosotros su esposa en todo sentido. Externamente, tanto como internamente, de manera visible, tanto como invisible. Entonces, el ser miembro de una iglesia
me permite a mí dar un buen testimonio a los demás. Hermano, hermana, usted tiene su fe en Jesús, usted se ha identificado con Cristo, usted ha sido obediente en el paso del bautismo. Quiero que recuerde, usted no sienta que usted no es parte de la iglesia. Aunque usted no quiera ser parte de la iglesia, según la Biblia, usted es parte de la iglesia. Entonces usted tiene que ser parte de su iglesia, amar a su iglesia. No, es que yo no tengo tiempo. No se trata de tiempo, se trata de identidad. Que se pueda identificar usted con su iglesia local. ¿Por qué? Porque su iglesia local tiene objetivos claros: ganar almas para Cristo, evangelizar, discipular, servir, amarnos los unos a los otros. Debe ser un privilegio tener esa membresía o ser parte de una iglesia. Contribuir con mis fuerzas, con mis ideas, con mi ánimo, con mi presencia. Contribuir con mis oraciones a mi iglesia. Meditamos un poco, hace una pregunta. ¿Es usted miembro de una iglesia? Solo piénselo nomás. ¿Es usted miembro de una iglesia? Si usted es miembro de una iglesia, le pregunto, ¿por qué es miembro de una iglesia? La mayoría de ustedes dirán, no sabía, no sabía, ya estoy aquí. ¿Y por qué? Si usted dice que no, ¿por qué no es parte de una iglesia? ¿Por qué no es miembro de una iglesia? ¿Por qué no participa usted en las actividades de una iglesia? Es que no tengo tiempo. Es que del momento que decidimos rendirnos a Cristo, decidimos ser parte de su iglesia. Porque Cristo Jesús, al irse, ha delegado a su iglesia para que su palabra se siga propagando. Entonces, al yo decir, no, yo no, nada que ver con la iglesia, entonces estoy rechazando al medio que Jesucristo preparó para poder seguir propagando su palabra. ¿Es bíblica la membresía? ¿Es bíblica la membresía de una iglesia? Definitivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque más que hablar de membresía es, soy salvo, y dice Corintios 12, que fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Es de la iglesia. Según la lección, un cristiano, ¿dónde debería pertenecer? A su iglesia local. A su iglesia local. Hay iglesias, hermanos, hay creyentes, perdón, que les gusta andar de iglesia en iglesia. No tienen una iglesia fija. No tienen una iglesia donde van a crecer, donde van a madurar, donde pueden servir. No, se mueven por las circunstancias. ¿Qué iglesia está haciendo esto? Voy a ir ahí. ¿Qué iglesia está haciendo esto? Voy a ir ahí. Se mueven por las circunstancias. Hay muchos creyentes que dejan iglesias, ¿no? Se van a otras iglesias. Y no niego, hermanos, que hay pues veces en que tienen que salir. Pero también debes ponerte a pensar, hermano, hermana, ¿por qué? ¿Por qué un creyente sale de su iglesia? Hay varias razones. Razones buenas y razones nada justificables, ¿no? Si uno sale o en todo caso se muda a vivir a otra localidad, eso pues es natural que tenga que moverse de iglesia. Pero cuando no hay eso, sencillamente es que me enojé con el pastor, es que no me gustó cómo hace el pastor, o qué me dijo, o qué no me dijo, mejor me voy a otra iglesia. Es que en esa otra iglesia hay más gente, en esa otra iglesia hay menos gente. Es que en esa otra iglesia o esta iglesia. Y hay muchos creyentes en distintas iglesias que no se identifican con su iglesia. Más bien están buscando su preferencia por algunas cosas en algunas iglesias. No niego, hermanos, que Dios no quiere, hermanos, pero si alguna vez tu pastor toma malas decisiones, no niego que el liderazgo también puede cometer errores, definitivamente. Y las razones por las cuales un miembro sale de una iglesia pueden ser muy justificables,
Pero también ahí se ve el corazón de los miembros, ¿no? Dejar a su familia, dejar a sus amigos, porque la iglesia tiene que llegar a ser todos una familia, al punto que un día si yo me voy, lágrimas por mis mejillas, porque ya no podré ver a un hermano, no podré ver a una hermana, porque han sido parte de mí, han sido mi familia, muchas veces me han dado la mano, muchas veces han orado por mí, muchas veces me han visitado. Entonces, al salir, habría un gran dolor. Pero también hay creyentes, hermanos, porque no, o sea, olvidan a su familia, olvidan quien les tiró la mano, olvidan muchas cosas. Entonces, es importante que uno se identifique con su iglesia. No hay iglesia perfecta, pero sí, amen a su iglesia, quieran a su iglesia. Si un día no estoy, ámense ustedes, quiéranse ustedes, preocúpense ustedes los unos a los otros. Porque la metáfora en la Biblia es, pues, ¿no? Que la iglesia sea un cuerpo, ¿no? Todo sea un cuerpo, una familia. Que la iglesia sea una esposa, ¿no? Que la iglesia sea uno. Y recuerda, todos los miembros somos parte de un solo cuerpo. Amén. Preguntas, hermanos. Si no, voy a hacer preguntas. ¿Se puede cerrar la sesión, Almarcito? Si no, haré preguntas.